Grupos vulnerables u objetivo frecuente de violencia social. La violencia social suele ser aplicada contra las minorías, especialmente aquellas que tradicionalmente han sido perseguidas u oprimidas, pero que con el paso del tiempo han aumentado su aceptación social, poder y derechos. Dicho cambio es percibido por algunos individuos como una amenaza a su propio poder y creencias, intentando perpetuar los roles tradicionales a través de la violencia directa o indirecta. Sin embargo, en otros casos, es la minoría la que pasa a ejercitar la violencia como forma de protesta o de reivindicación o con el fin de conseguir un objetivo concreto, tal y como ocurre en algunas revueltas populares. Asimismo, en algunos casos de otros colectivos, son objetivo de violencia social indirecta con el fin de ser utilizados como medios para la perpetuación del propio poder, transformando en individuos originalmente neutrales o incluso a la propia persona objeto de violencia en un transmisor de dicha violencia. Veamos algunos ejemplos de los colectivos que o bien son especialmente vulnerables o bien han sido objeto de violencia social a lo largo de la historia. Infancia. Uno de los colectivos más vulnerables ante la violencia social, tanto si se da de forma directa sobre él o por el contrario lo observa de manera indirecta, es el de la infancia. Niños y niñas son especialmente vulnerables teniendo en cuenta que están inmersos en un proceso de desarrollo que aún no les ha dotado de las suficientes herramientas, ni físicas ni psíquicas, para afrontar de forma eficiente situaciones violentas. La violencia social ejercida sobre niños suele tener por objetivo el dominar a un ser más vulnerable con el fin de aumentar la propia percepción del poder o bien como medio indirecto para dañar a una persona o institución. Asimismo, la observación continuada de la violencia como método de control puede provocar el pensamiento y la creencia de que el ataque resulta una estrategia adecuada y adaptativa para lograr los propios objetivos. Otras consideraciones. Los niños de corta edad son particularmente vulnerables a la violencia social debido a sus capacidades limitadas para manejar sus aflicciones psicológicas, reducir la amenaza o resguardarse de la situación. Al estar expuestos a formas directas o indirectas de violencia social, tienen la probabilidad de experimentar estrés severo, incontrolable y crónico, que a su vez afecta a los sistemas cerebrales que responden al estrés. Más exactamente, una elevada exposición a la violencia comunitaria crea un estado constante de miedo mediante el aumento de la sensibilidad de los niños a los estímulos externos, por ejemplo, sonidos, y la reducción de su capacidad de abstenerse de participar en una acción específica. Por consiguiente, estas reacciones los ponen en riesgo creciente de desarrollar trastornos mentales, incluyendo depresión, ansiedad y trastorno de estrés, el padecimiento de situaciones negativas de salud, sociales y educativas e implicarse en comportamientos riesgosos, por ejemplo, abuso de drogas, agresión, a lo largo de la niñez y la edad adulta. Estos problemas de ajuste tienden a ocurrir cuando los niños son sometidos a castigos corporales. En vez de mejorar los comportamientos perjudiciales, el uso de la fuerza por los padres predice realmente más comportamientos agresivos, delincuentes y antisociales en los niños. Es importante tener presente que los factores tales como la edad y el género de los niños, el grado y el tipo de exposición directa o indirecta a través de su impacto sobre los proveedores de cuidado y el contexto cultural, todos ejercen influencia sobre el impacto negativo de la violencia social sobre los niños. Ejemplo, el efecto de la violencia comunitaria sobre problemas internalizantes, por ejemplo, depresión, ansiedad, es más fuerte para los niños de más corta edad que para aquellos de mayor edad. Sin embargo, mientras crecen, los niños se implican cada vez más en la respuesta a la violencia comunitaria
y experimentan más problemas externalizantes, por ejemplo, comportamientos agresivos, violentos, que los niños menores. Los niños que viven en vecindarios económicamente desventajosos tienen mayor riesgo de estar expuestos a la violencia comunitaria. Las respuestas comportamentales de los niños a la violencia comunitaria están influenciadas por la reacción de sus madres a situaciones violentas. Las conclusiones de investigaciones indican que los comportamientos depresivos maternos en respuesta a la violencia comunitaria tienden a aumentar los comportamientos problemáticos de los niños. Discapacitados. Las personas con discapacidad, tanto física como intelectual, pueden ser también objeto de violencia social al no permitirles participar en la sociedad o bien ejercer diferentes tipos de acción sobre ellos como forma de dominación y ejercicio de poder. Clases populares. Las clases populares y la población con menos capacidad adquisitiva es a menudo objeto de violencia social e institucional, aprovechando su situación de precariedad e inestabilidad. Lo mismo ocurre en colectivos con elevado riesgo de exclusión social, como personas tuteladas por el Estado o drogodependientes. Mujeres. El papel de la mujer en la sociedad ha ido cambiando a lo largo de la historia, llegando en tiempos recientes a buscar la igualdad entre sexos. Sin embargo, algunos individuos y sectores de la sociedad se resisten a la existencia de una igualdad que en muchos casos supone una pérdida de poder y del rol tradicional asignado al hombre. Algunos ejemplos de violencia social sobre este colectivo son la violencia de género, la perpetuación forzada de roles tradicionales, las dificultades de acceso al ámbito laboral o las desigualdades aún presentes. Inmigración, minorías étnicas y religiosas. Otro objetivo clásico de la violencia social son las minorías étnicas y o religiosas. Si bien también en este aspecto la sociedad general busca la igualdad entre gente de diferentes etnias y culturas, algunos sectores no ven con buenos ojos la incorporación en la comunidad de individuos con características que no coincidan con lo más habitual. El tipo de violencia social que resulta más frecuente es el vinculado al racismo, que puede incluir agresiones físicas, vejaciones e incluso atentados. Comunidad LGTBI. La comunidad LGTBI es otro de los colectivos que tradicionalmente ha sido perseguido, vejado y minusvalorado. Con el paso del tiempo, este colectivo está viendo cómo cada vez es más aceptado en la comunidad, consiguiendo poco a poco la igualdad de derechos con respecto a la población heterosexual. Sin embargo, igual que ocurre con la igualdad entre sexos y entre razas, algunos individuos y sectores de la sociedad consideran que la igualdad de derechos no debería darse ejercitando diferentes tipos de violencia física, psíquica o social contra este colectivo. Con respecto a los efectos de la violencia social, estos pueden ser múltiples y variados. La persona, el colectivo, la institución agredida puede sufrir diferentes sensaciones de humillación y esto repercute en la autoestima y repercute en todo lo que tenga que ver con la independencia o la autonomía del sujeto, en el caso que estemos hablando de una persona en particular. Muchas veces, al no poder poner en palabras esto que le está sucediendo, puede desarrollar una serie de conductas en este sujeto que repercute en su autoestima. Por ejemplo, cuando se siente aislado, cuando tiene dificultad para comunicarse, se puede evidenciar que es un poco callada, digamos, es sensible, hay una cierta timidez,
se encuentran en una situación de vulnerabilidad importante, que muchas veces esto genera miedo. Y el miedo los lleva a paralizarse en algunas situaciones, pero en otros casos los lleva a poder actuar, ¿sí?, en situaciones que conformen incluso al agresor, justamente porque tienen miedo de que este agresor tome represalias con ellos, digamos. Bien, pero también tenemos otro tipo de casos, ¿sí?, donde esa violencia puede despertar o puede generar otro tipo de conducta, en el sentido de que permite una activación más que nada en la víctima, ¿sí? Entonces, esta víctima va a luchar por sus ideales a costas del riesgo que tenga que pasar, digamos. Esto depende mucho de la personalidad de cada uno, depende mucho de los recursos con lo que uno cuente para enfrentarse a esas situaciones de violencia, o más que nada a diferentes situaciones que surgen en la vida, en esta realidad, y que les permite de alguna manera poder afrontarla. Uno de los grandes riesgos de la violencia social es la naturalización de la violencia. Y en la sociedad vemos que existen muchos casos donde se naturaliza en las diferentes instituciones, está muy naturalizada la violencia. No es en todas, bueno, eso que quede claro también, pero está naturalizada la violencia y a veces es necesario incluso luchar un poco contra el sistema en cuanto a que siempre se piden las pruebas tangibles de esa violencia, cuando muchas veces la violencia también tiene diferentes formas.